El modelo atómico de Dalton fue el primer modelo atómico con bases científicas, propuesto entre 1803 y 1807 por John Dalton, aunque el autor lo denominó más propiamente como la teoría atómica. El modelo permitió aclarar por primera vez por qué las sustancias químicas reaccionaban en proporciones esquiométricas fijas, y por qué cuando dos sustancias reaccionan para formar dos o más compuestos diferentes, entonces las proporciones de estas relaciones son números enteros. Además, el modelo aclaraba que aun existiendo una gran variedad de sustancias diferentes, estas podían ser explicadas en términos de una cantidad más bien pequeña de constituyentes elementales o elementos. Dalton postuló su teoría formando una serie de enunciados simples. La materia estaba formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son invisibles y no se pueden destruir. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa e iguales propiedades. Los átomos permanecen sin división cuando se combinen en las reacciones químicas. Los átomos, al combinarse para formar compuestos, guardan relaciones simples de números enteros y pequeños. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos. Estos átomos no se pueden dividir ni romper, no se crean ni se destruyen en ninguna reacción química y nunca cambian. Químico británico, nacido en Nueva Zelanda. Se dedicó al estudio de las partículas radiactivas y logró clasificarlas en alfa, beta y gamma. Halló que la radiactividad iba acompañada por una desintegración de los elementos, lo que le valió para ganar el Premio Nobel de Química. Se le debe un modelo atómico, con el que probó la existencia del núcleo atómico, en el que se reúne toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo. Alrededor de este núcleo se encuentran los electrones. La suma de las cargas eléctricas negativas de los electrones debe ser igual a la carga positiva del núcleo, ya que el átomo es eléctricamente neutro. Para analizar la estructura del átomo, Rutherford diseñó un experimento que consistía en bombardear una fina lámina de oro con partículas alfa cargadas positivamente. De ser correcto el modelo atómico de Thomson, el haz de partículas debería atravesar la lámina sin sufrir desviaciones significativas en su trayectoria. Rutherford observó que un alto porcentaje de partículas atravesaban la lámina sin sufrir una desviación apreciable, pero un cierto número de ellas era desviado significativamente, a veces bajo ángulos de difusión mayores de 90 grados. Tales desviaciones no podrían ocurrir si el modelo de Thomson fuese correcto. Y así fue como Rutherford pudo comprobar que en el átomo había una pequeña parte que poseía todas las cargas positivas, por lo tanto, eso hizo que la partícula de alfa rebotara. También llegó a la conclusión de que los electrones circulaban en órbitas alrededor del núcleo, como es el funcionamiento de nuestro sistema solar. Pero había un problema. Si en el núcleo estaban las cargas positivas y alrededor de él circulaban los electrones, que eran las cargas negativas, al final se sentirían atraídos por el núcleo y caerían. Por lo tanto, este modelo era inestable. Tampoco pudo explicar los espectros de los átomos. Niels Henrik David Bohr fue un físico danés que contribuyó en la comprensión del átomo y la mecánica cuántica. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1922. Se doctoró en la Universidad de Copenhague e intentó la ampliación de estudios en el Cavendish Laboratory en Cambridge con Thomson, descubridor del átomo, quien no mostró mucho interés en Bohr y completó sus estudios en Manchester, teniendo como maestro a Rutherford, con el que estableció una duradera relación científica y amistosa. En 1916, Niels Bohr comenzó a ejercer como profesor de física teórica en la Universidad de Copenhague, consiguiendo los fondos para crear el Instituto Nórdico de Física Teórica, que dirigió desde 1920 hasta su fallecimiento. Su modelo establece que el electrón se desplaza en órbitas a una distancia fija alrededor del núcleo atómico, describiendo un movimiento circular uniforme. Las órbitas son de energía diferente. Cada vez que el electrón cambia de órbita, emite o absorbe energía en cantidades fijas. Bohr explicó el espectro de luz emitida por el átomo de hidrógeno.
También establece que no todas las órbitas son posibles, pero una vez que el electrón está en una órbita que sí que es permitida, se encuentra en un estado de energía específica y constante, y no emite energía. Un electrón puede cambiar de una órbita estacionaria de energía a otra mediante la emisión o absorción de energía. Filósofo alemán. Es conocido sobre todo por formular el principio de incertidumbre, una contribución fundamental al desarrollo de la teoría cuántica. Este principio también se conoce como principio de indeterminación, según el cual es imposible medir simultáneamente y con precisión absoluta el valor de la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. Hasta con los aparatos más precisos imaginables, la incertidumbre en la medida continúa existiendo. Así, cuanto mayor sea la precisión en la medida de una de estas magnitudes, mayor será la incertidumbre en la medida de la otra variable complementaria. Schrödinger era un físico austríaco que compartió el Premio Nobel de Física del año 1933 con Paul Dirac por su contribución al desarrollo de la mecánica cuántica. Ingresó en 1906 en la Universidad de Viena, en cuyo claustro permaneció, con breves interrupciones hasta 2020. Sirvió a su patria durante la Primera Guerra Mundial y luego en 1921 se trasladó a Zúrich, donde residió los 6 años siguientes. Su modelo atómico sugirió que el movimiento de los electrones en el átomo correspondía a la dualidad onda-partícula y, por lo tanto, los electrones podían movilizarse alrededor del núcleo como ondas estacionarias. También desarrolló la ecuación homónima para calcular la probabilidad de que un electrón se encuentre en una posición específica. Su modelo atómico se basa en que describe el movimiento de los electrones como ondas estacionarias. Los electrones se mueven constantemente, es decir, no tienen una posición fija. Este modelo no predice la ubicación del electrón ni describe la ruta que realiza dentro del átomo, solo establece una zona de probabilidad para ubicar al electrón. Estas áreas de probabilidad se denominan orbitales atómicos. Los orbitales describen un movimiento de traslación alrededor del núcleo del átomo.